Sí, así que queremos justamente a raíz de eso hablar con Germán Wynn, que es de Televisión Azteca, que está al teléfono. Queremos preguntarle justamente cómo saludarlo primero. Germán, ¿estás ahí? Sí, hola, buenos días a todos allá en el estudio y a todo su público. Hola Germán, muchas gracias por este contacto. Muy buenos días. Saludarte primero que nada y preguntarte cómo ha sido la reacción en estas pocas horas. Sabemos que ha partido Rubén Aguirre. ¿Qué ha pasado con el pueblo mexicano, con la prensa? ¿Cómo ha sido el impacto allá? Bueno, por lo menos a nivel mediático, a nivel televisión, todos los canales ahorita están transmitiendo semblanzas, están tratando de hacer contacto tanto con los amigos, los actores de la serie del Chavo del Ocho, como con sus familiares. Su hija Verónica, que de alguna manera se convirtió en la vocera desde siempre. Ella, de hecho, me avisó hace unos días que su papá ya estaba muy mal de salud a raíz de una neumonía. Estuvo 11 días internado en un hospital de Puerto Vallarta, Jalisco. Estuvo grave de neumonía, lo superó, estuvo en terapia intensiva, lo dieron de alta y lo mandaron a su casa. Y ahí pasó la última semana en su casa de Puerto Vallarta. Germán. Y ya su hija me habló hace 3 días aproximadamente, dándome la noticia que ya estaba muy mal. Muy mal. Y que se esperaba lo peor. Germán, tuvimos la oportunidad recién de hablar justamente con Verónica Aguirre, su hija, Sí. y quería, justamente a raíz de lo que ella nos comentaba, de la imagen que se tenía en México de su padre, de Rubén Aguirre. Queríamos corroborarlo contigo también, porque la verdad es que nos contó episodios más bien personales de cómo era él como papá y lo que ella describió fue precioso. Entonces queríamos saber cuál era la sensación, digamos, que se siente en el pueblo de México con la partida de Rubén Aguirre. Bueno, hay que recordar que esta es la segunda pérdida más importante. Poco a poco, pues los amigos del Chavo del Ocho, los personajes del Chavo del Ocho, pues la edad, el tiempo, pues perdimos hace 2 años a Chespirito, claro. Esta vez a don Rubén Aguirre. Son personajes muy queridos aquí en México. Donde quiera que van, los reconocen, los detienen para autógrafos, fotografías. Es una pérdida muy sentida, definitivamente. Todos los personajes son muy amados. Don Rubén Aguirre no es la excepción. El profesor Girafales es icónico. Lo vemos en caricaturas, en muñecos de peluche. Es muy querido por el pueblo mexicano y seguramente por toda Latinoamérica. Me imagino, Germán, como ya habían, Verónica incluso hace 3 días ya había dicho que se veía venir este desenlace por la edad, digamos, por la enfermedad. Si ya se hicieron preparativos de lo que va a ser el funeral, dónde va a ser, en qué va a consistir. Va a ser en una funeraria en Puerto Vallarta. Alrededor del mediodía estará listo. Tengo entendido que ahorita lo están preparando y al mediodía llegará la funeraria y seguramente será un funeral, una ceremonia de honores de todo el fin de semana. Claro. Pero es un lugar grande porque pasa a veces, se han fijado que van, finalmente la familia decide un lugar y es tanta las visitas, claro, y todo, que hay que cambiarlo. Que hay que cambiarlo porque el espacio se hace chico. Y me imagino que para una figura como la de don Rubén Aguirre, como muy bien dice Germán, quizás van a necesitar un espacio, digamos, grandioso, porque me imagino que va a ser mucha la gente que querrá tener un último adiós con la figura del profesor Girafales. Seguramente. Él era también muy querido por las autoridades de Jalisco. Por lo menos tenía cercanía, las autoridades de Puerto Vallarta sabían que ahí vivía, que era un huésped distinguido, y seguramente le abrirán algún espacio. Yo espero, porque se espera mucha gente, tanto prensa como admiradores de toda la vida. La ciudad de Vallarta es relativamente pequeña, comparado con el Distrito Federal o la ciudad más cercana de ellos, que es Guadalajara. Pero seguramente, y espero que las autoridades de Vallarta le abran un espacio más grande, seguramente un auditorio, debe ser seguramente el auditorio más importante de Puerto Vallarta, que pues cuentan con ellos.
Germán, te quería preguntar por la carrera de Rubén Aguirre. Nosotros obviamente lo conocemos por su rol como el profesor Girafales y otros de los personajes que había, ¿no? Dentro de todas estas series, pero él hizo otra carrera televisiva posteriormente. ¿Qué pasó con él en términos laborales y profesionales? Él era ingeniero agrónomo. Él estudia originalmente agronomía allá en una ciudad fronteriza, Ciudad Juárez. Ahí estudia agronomía, pero realmente se dedica a la locución. Él entra primero al radio, en una radio local en Torreón, Coahuila, alrededor de los años 50. Como locutor, no salía cuadro, bueno, finalmente era radio, claro. Anunciando productos. Luego, poco a poco, se va involucrando más en la producción, hasta que produce programas infantiles de radio. Después lo invita un amigo de él, un productor, Sergio Peña, un productor muy importante que tuvimos aquí en México, ya desaparecido, a la televisión de Monterrey, al Canal 6 de Monterrey, donde empieza a hacer sus pininos, tanto ya en locución a nivel televisión, como hacer pequeñas apariciones, pero en el campo de la locución, anunciando productos. Sí. Posteriormente ya el mismo productor es invitado a México, lo invitan a la capital, al naciente Canal 8 de aquella época, que era Televisión Independiente de México. Sí. Y ahí es donde conoce precisamente a Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Claro. Cuando hacen un programa, él, Ciudadano Gómez, un programa que aspiraba mucho, pero desgraciadamente tuvo poca suerte. Posteriormente, siguiendo esta línea y al lado del productor Sergio Peña, y ya como amigo a Roberto Gómez Bolaños, lo invitan a un programa que también tuvo poca suerte, pero fue muy importante, porque ahí coincidieron los principales actores del Chavo del Ocho. Se llamaba este programa Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Era un programa cómico, finalmente escrito por Roberto Gómez Bolaños, el más grande de los escritores de comedia en México. Sí, ahí nace justo el personaje del profesor Girafales, en ese programa de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Germán, sí, tú acabas adelante. Germán, perdona, que tú acabas de mencionar que se conocen en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Nosotros la verdad es que tenemos recuerdos preciosos de Ramón Valdés, don Ramón, de Angelines Fernández, que además el otro día me encantó, tengo que decirlo, que es una especie de revolucionaria, la bruja del 71. Y sabemos también que hubo rencillas al interior del equipo en algún minuto del Chavo del Ocho. Y fíjate que hace unos meses atrás, un programa de espectáculo y farándula de nuestro país unió a Florinda Mesa y a Rubén Aguirre. Me refiero al programa Primer Plano, hay que darle el crédito, digamos. Pero sabemos de las rencillas. ¿Cómo se toman las personas que quedan vivas del equipo del Chavo del Ocho la partida de Rubén Aguirre? Me refiero a Carlos Villagrán, sabemos que Edgar Vivar es su amigo, Florinda Mesa. Bueno, con Florinda no he tenido contacto. Colgué hace unos momentos con Edgar Vivar, le hablé, estaba muy triste Edgar Vivar. Él recibió la noticia un poquito antes de las 4 de la mañana. Yo la recibí a las 4:15 de la mañana directamente de su hija. Me mandó un WhatsApp y avisándome. Y Edgar Vivar pues estaba muy triste, él tenía planeado viajar el domingo a Puerto Vallarta, puesto que ya sabía que su amigo estaba enfermo, pero jamás pensó, ¿no?, que fuera a fallecer sin verlo. Pues estaba muy triste porque no se pudo despedir de su amigo don Rubén. Está ahorita moviendo, hasta cuando colgué con él hace unos momentos, estaba moviendo su viaje, cambiar su vuelo del domingo, pasarlo hoy a cualquier hora que se lo den, pero ya quería viajar. Sí. ¿Y Carlos Villagrán? Pues muy triste. Recordemos que él estuvieron 24 años compartiendo todos los días el estudio, porque grababan prácticamente diario. Era en una época donde se hacía la televisión pues más artesanal, no como ahora, que posiblemente en 2-3 semanas puedan grabar hasta medio año de serie, ¿no? Como llega a acostumbrarse actualmente en las series.
Pero, ¿Han habido declaraciones de Carlos Villagrán, de Florinda Mesa, de María Antonieta Las Nieves? Bueno, estoy tratando de comunicarme con Carlos Villagrán o con su hijo, porque tampoco me contesta, por lo menos el hijo, que es el que siempre me pone en contacto con su papá. Entonces, sé que ya hizo contacto con algunas televisoras, Carlos Villagrán, sí. En ese sentido, Germán... Sí, pero es pues finalmente es muy doloroso, tanto para sus amigos como para el pueblo de México, ¿no? Que es una serie que pues hasta la fecha se continuaba al aire. Claro. Por supuesto. Por cable, sí. En ese sentido, Germán, los medios de comunicación han planeado hacer algún tipo de homenaje, ya lo están haciendo. Esa parte todavía no se sabe. Seguramente Televisa le tendrá preparado algo. Ahí sí lo desconozco. Nosotros, por nuestro lado, pues serán a modo de homenaje algunas semblanzas y algún programa especial. Eso es un hecho, que le prepararemos un programa especial acá en Televisión Azteca. Claro. Sí, y de las otras televisoras, pues seguramente Televisa le preparará algo, semblanza, repetición de las películas que hizo al lado de Chespirito, y repetición de programas seguramente, claro. Porque pasaban por cable, pero ahora en televisión abierta a modo de homenaje. Creo que merece pues un maratón de sus programas. Y lo otro que comentábamos acá, que él se mantuvo bastante como, digamos, se mantuvo al margen de algunas peleas más fuertes que hubo al interior del equipo, como dice, son 24 años trabajando juntos, o sea, es natural que haya conflictos, pero en general, lo comentábamos también con Verónica, él tuvo como un rol bastante conciliador y en ese sentido una figura importante, me imagino, para la estabilidad del equipo. Claro, él lamentaba mucho, eso sí, yo lo llegué a platicar con él en entrevista, y lamentaba mucho la distancia que se había marcado a raíz de ciertos pleitos legales que tenían por los derechos del personaje. Claro. Principalmente las dos personas que llegaron a meter pleito con Chespirito fue tanto María Antonieta de las Nieves como Carlos Villagrán, que fue el primero en salir del grupo, y después, años después, la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, pero ya había acabado el programa al aire, pero ella era su deseo continuar trabajando con ese personaje, puesto que lo había hecho 24 años, y entonces era un personaje icónico, claro. Pero ella no se podía vender de otra forma más que como la Chilindrina. Igual Kiko, son personajes tan entrañables que quedan marcados. Entonces, pues se les había prohibido usar el personaje, entonces, pues llegaron hasta los juzgados, realmente. Sí. Y una vez que terminó ya como lo del Chavo del Ocho, estos 24 años, ¿a qué se dedicó Rubén? Bueno, con sus ahorros puso un circo, no animales grandes de leones ni nada de eso, caballos, perros adiestrados, un grupo de payasos, y hacía giras en la República Mexicana. No, en Chile estuvieron mucho con ese circo, sí. Por claro Sudamérica, sí. De hecho, llegó a estar en Chile. Sí, vino con su hija, de hecho, nos contó. Brasil, Argentina. Pero se alejó de la actuación, digamos. ¿Perdón? Se alejó de la actuación, se dedicó al circo. Sí, se dedicó realmente al circo, sí, al circo. Él como el presentador, se le conocía como el circo del profesor Girafales. También o sea, apelando, ¿no?, a la popularidad del personaje. Por supuesto. Germán, nos llama la atención porque también don Rubén Aguirre escribió un libro, Después de usted se llama, y este libro justamente habla del distanciamiento de Florinda Mesa, María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán, en relación a la polémica que se generó con los derechos sobre los personajes del Chavo del Ocho, Kiko y la Chilindrina concretamente. Desde ese punto de vista, ¿qué nos puedes decir? Porque si bien yo coincido con la Javi de la sensación que uno tiene es que él era un tipo tremendamente que aunaba, digamos, en el equipo, también se daba cuenta de las polémicas que habían. ¿Qué pasó con ese libro? ¿Qué pasó con su figura en ese aspecto en México? Sí, bueno, lo que me llegó a comentar don Rubén Aguirre era que Chespirito, don Roberto Gómez Bolaños, sí le había autorizado
utilizar a su personaje como lo venía haciendo, como presentándose en el circo del profesor Girafales, Perfecto. pero no lo podía utilizar en otras cosas. Vamos, en el sentido de que me comentaba que una vez le ofrecieron un comercial para un café muy popular a nivel mundial, donde iban a trabajar tanto don Rubén Aguirre como Florinda Mesa, con ese gag muy típico de Después de Usted. Claro. La tacita Cuando de café. llegaba, ¿no? Todos recordamos esa escena, Sí, claro. Sí, por del Chavo del supuesto. Ocho. Iban a hacer un comercial del café, de un café muy importante a nivel mundial, y después no recibieron la autorización tanto de Chespirito como de Televisa, que es quien es el propietario actual de todos los derechos de los personajes del Chavo del Ocho, Chapulín Colorado y Chespirito. Hay algo que nos Sí, llamó la y él- atención, Germán, que quiero seguir en esa idea, porque nos llamó la atención, lo comentábamos acá, que en algún minuto Rubén Aguirre se vio enfrentado a problemas económicos. No tenemos idea cuál era el estándar de vida de él y bueno, ese es un tema de él, digamos. Pero nos llamó la atención porque evidentemente las repeticiones a nivel mundial del Chavo del Ocho son importantísimas, son tremendas. ¿Qué pasa con los actores también del Chavo del Ocho a la hora de dejar en la serie y de en definitiva recibir algún tipo de remuneración por las repeticiones, por los personajes, la utilización de imágenes, etcétera? ¿Pasa algo? ¿Está legalizado eso en México? Porque hemos visto también que muchos se han enfrentado a situaciones bien dramáticas una vez que dejan la serie, Sí. económicamente hablando. Sí. Bueno, en ese sentido, vivía modestamente, recibía una pensión de Televisa, muy modesta, él me lo decía, muy modesta, y de regalías por razones de las repeticiones, por cuestión de las repeticiones, recibían muy poco, es muy poco lo que se les paga a los actores por la repetición de los programas o películas. Sí, pero realmente de eso vivía modestamente en Vallarta, vivía bien, pero modestamente. También él nunca fue un hombre que fuera, vamos, que gastara mucho dinero. Muy ostentoso. Sí, siempre se dedicó a su Germán. familia de 7 hijos, su esposa. Sí. Germán, ¿y es Adelante. cierto que él se fue a vivir a Vallarta o tenía que vivir en Puerto Vallarta por un tema de salud, porque obviamente en la costa eran mejores las condiciones que tenían Sí. para sus problemas de salud? Sí, definitivamente. Sucedió lo mismo que con Chespirito. Chespirito de la Ciudad de México emigra a la ciudad de Cancún, Claro. una playa allá al sureste de la República Mexicana, y don Rubén Aguirre emigra a Puerto Vallarta, pero sí, definitivamente por consejo médico. Ah, perfecto. Acá subimos en Chile la noticia, la verdad, a través de este tuit que envía Edgar Vivar. Allá me contabas que, por ejemplo, a ti en lo personal te llamó Verónica Aguirre, con quien tuvimos un contacto hace un ratito, pero al parecer también Edgar Vivar, digamos, se tomó esta atribución en nombre de esa amistad que parece que fue la más profunda que se produjo dentro del equipo del Chavo, ¿no? Sí, definitivamente eran muy, muy amigos. No se veían como ellos hubieran querido verse por cuestión de distancia, por cuestión de trabajo. Recordemos que Edgar Vivar es también uno de los personajes más activos. Él viaja mucho a Brasil, Exacto. a Chile, hasta donde sé, pero seguramente, o sea, lo que sí tengo confirmado es Brasil. Estuve en una gira con Edgar Vivar en Brasil, donde pues lo aman. Definitivamente él lamentó mucho la pérdida de su amigo. Sí, así me lo expresó hace unos momentos. Además que Edgar Vivar, Germán, como tú bien mencionas, es de los pocos que como que pudo lograr salirse del personaje y seguir actuando. Ha actuado en cine, en otras series. Llama la atención porque la mayoría de los personajes del Chavo del Ocho tomaron como una carrera circense. Carlos Villagrán también en algún minuto tuvo un circo con Kiko o con lo que fue El Niño de Papel. ¿Te acuerdas que también armó esa serie que no tuvo mucho éxito porque el personaje del Sí, una fuerte era el serie Kiko? venezolana.
Una serie venezolana, mira, qué buen dato que acabas de dar, yo no tenía idea de eso. Lo Sí, mismo era María una Antonieta serie de las Nieves. venezolana. Sí, sí, Kiko al no poder trabajar con su personaje porque tenía demandas interpuestas, tuvo que emigrar a otros países y el único país que lo recibió, vamos, con ese personaje fue Venezuela. Claro, pero Y cambiaba ahí, radicalmente la terminó el personalidad. papel. Era Adelante. la misma cáscara, pero era otro personaje que no tenía que ver con el Kiko. Claro. Entonces ahí cambiaba un poco. Era la misma, el mismo vestuario, todo, porque Kiko lo que siempre argumentó y demostró, o pretendió demostrar, fue que el personaje, él lo había inventado. Claro. Bueno, eso fue... Él mismo había elegido el vestuario, la gorra, ademanes, la voz, y comprobó que nadie le había dicho cómo hablar. Sí. La sensación que queda un poco, Germán, yo no sé si... Queda la sensación de que, si bien a veces, al parecer, Chespirito como que se tomó, no dejó, digamos, que algunos de los integrantes usaran los nombres o los personajes, da la sensación que lo que le pasaba a Rubén Aguirre es que a lo mejor también él incluso hubiera querido, digamos, usarlo afuera, pero estaba tan agradecido de que hubiera sido Roberto Gómez Bolaño el que lo hubiera incorporado en esta serie, que estuvo eternamente agradecido, más allá de que pudiera estar de acuerdo o no en toda su actitud. Bueno, recordemos que es Kiko, Carlos Villagrán, yo llegué a entrevistarlo, lloró ante las cámaras, lágrimas sinceras, yo lo sentí. Le envía un mensaje a Chespirito que quisiera reencontrarse con él y reconciliarse. Desgraciadamente jamás llegó ese momento, falleció. Él fue de los primeros en llegar al funeral que le realizaron en la televisora. Llegó en taxi, Carlos Villagrán, directo del aeropuerto, viajaba de Los Ángeles y pues llorando no pudo despedirse y reconciliarse, porque él todavía lo consideraba, además de su amigo, lo consideraba como su padre, puesto que le enseñó mucho y de alguna manera pues colaboró en la creación de ese personaje, claro, ¿no? Que finalmente sale de la pluma de la mente de Chespirito, pero le da forma y voz Kiko, Carlos Villagrán. Germán, y te quería preguntar justamente a raíz de los problemas, diferencias, algunos escándalos en algún momento que hubo entre los distintos miembros del equipo de la vecindad del Chavo, si es que eso de alguna forma lo empañó el recuerdo que existía, o la verdad es que es tan potente la imagen, ¿no?, de todos los personajes de la vecindad del Chavo y de los otros personajes que conocemos, que eso es lo que va a quedar no solamente con la muerte de Rubén Aguirre, sino que con cada uno de los actores que fueron parte de esta serie tan emblemática para ese país? Bueno, creo yo, desde mi punto de vista y lo que he podido percibir, que son los personajes amadísimos. Ellos, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, un poco más distanciados, pero finalmente no enemigos, no han tenido la oportunidad de estar juntos, bueno, salvo el día del funeral, que eso operó de alguna forma como un elemento conciliador, reconciliador, claro, pero todavía no se da esa reconciliación real, vamos, entre, por ejemplo, la Chilindrina y el profesor Girafales, pues ya jamás se va a dar. Creo yo que los tres que quedan se llevan muy bien, ellos sí se hablan frecuentemente, Carlos, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar. Y Edgar Vivar, perdón, pues, Germán, ¿cómo está? Porque también lo comentábamos al inicio, siempre hay rumores en redes sociales, bromas de muy mal gusto, donde se da por muerto a algunas personas. Entiendo que Edgar Vivar tuvo que él mismo salir a desmentir noticias respecto a su muerte hace algunos días, porque ya estaba cansado de este tipo de cosas. ¿Cuál es su estado de salud? ¿Se sabe respecto a eso? Él está bien, él está muy bien. Acaba de regresar posiblemente hace 3 semanas de Brasil, anduvo por allá de gira en Brasil, normalmente viaja a 3, 4 ciudades de Brasil, y él está muy activo, lo invitan a hacer participaciones en películas, está cerrando tratos para novela, tanto en Brasil como en
en las televisoras de origen norteamericano, de latinas, pero de origen latinoamericano, ¿no? Como Telemundo, Univisión. Sí, pero él está... Yo las veces que lo veo acude mucho a alfombras rojas, a estrenos de obras de teatro, películas, y lo vemos muy bien, muy bien. Cuida mucho su salud. Recordemos que él tuvo un sobrepeso muy delicado, Sí, claro. pero lo logró superar, bajó de peso. Él quisiera haber bajado más, pero él está muy bien de salud. Sí, después también de unas crisis muy fuertes que vivió hace 10 años aproximadamente, de precisamente un aneurisma, ¿no? Una tromboembolia pulmonar que Sí. logró superarlo. Sí. Fuertísimo. Germán, queremos agradecer este contacto y también queremos pedirte que nos cuentes qué es lo que va a pasar finalmente con los homenajes. Nosotros no imaginamos que esto está recién, pero me imagino que ya van, digamos, incluso el mismo Puerto Vallarta, a lo mejor el municipio quiere hacer algo. Nos mantengas informados y podemos Seguramente se estar van a hacer en las conectados. dos ciudades. ¿Perdón? Bueno, sí, seguramente se harán en las dos ciudades, tanto Claro. allá en Puerto Vallarta como en la Ciudad de México. Por supuesto. Así que Sí. estaremos atentos a eso. Cualquier información te la agradecemos muchísimo y muchísimas gracias por este contacto. Perfecto, un abrazo a todos allá en el estudio y a todo Chile. Un Gracias, abrazo Germán. grande a México. Sí. Que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Germán Wayne, periodista de TV Azteca. Germán Wynn, justamente periodista de TV Azteca, comentándonos todo. ¿Sabes qué?